Uribe, además de ser criminal de guerra, es un maestro en el arte del engaño. La defensa interpuso tutela contra la decisión de la juez. Esto es patético, da lástima. Como abogado es decepcionante el ejemplo que está dando la defensa de Álvaro Uribe. Buenas, buenas para toda la gente que se encuentra por acá en este canal. Gracias por seguirnos. Gracias por la gente que se está conectando incluso a los vivos que estamos realizando. Y bueno, gracias por seguir este periodismo. Hoy hablaremos del caso del ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. En las últimas horas surgió una noticia que tiene que ver con un ex fiscal y que se ha declarado víctima, en este caso del ex senador Álvaro Uribe. Él pues ya lo hemos tenido en varias oportunidades en este canal. Él es el señor Eduardo Montealegre y él es nuestro protagonista de hoy para conversar sobre unas molestias que tuvo con un magistrado, el magistrado Riaño Riaño. Él nos va a explicar quién es ese magistrado, qué relación tuvo en el pasado con él, con su esposa y qué es lo que está pasando hoy con este personaje dentro de este caso. Gracias, ex fiscal, por estar acá. María Camila, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, Eh, señor. Lo oímos eh, fuerte y claro. Gracias, eh, ex fiscal. Y pues la verdad es que para explicarle a nuestros televidentes, usuarios, en fin, quién es el magistrado Riaño Riaño y qué relación tenían eh, en el pasado. Mire, al magistrado Riaño Riaño le correspondió decidir una tutela que interpuso Jaime Granados como defensor de Álvaro Uribe. En esa tutela, el defensor de Álvaro Uribe pedía que básicamente que se declarara inválida o inválido un trámite que ordenó la fiscal, la señora juez del caso contra Álvaro Uribe. En la audiencia de Álvaro Uribe, cuando se inicia ya propiamente el juicio oral, a portas de empezar a escuchar los testigos, como Iván Cepeda, que van a mostrar cuál es la vinculación que tuvo Álvaro Uribe con el paramilitarismo en Colombia y otros, muchas demás explicaciones que dará el senador Cepeda. Antes de empezar a recibir los testigos, temerariamente la defensa de Álvaro Uribe interpone una recusación Ujú. contra la señora juez del caso. Una recusación temeraria y la señora juez, con base en disposiciones legales, negó de plano, rechazó de plano, o sea, en forma inmediata y sin dar lugar a ningún trámite posterior, la recusación temeraria de Jaime Granados. Ante la decisión razonada, justificada de la señora juez, porque rechazó una recusación temeraria de la defensa de Álvaro Uribe, la defensa interpuso tutela contra la decisión de la juez. ¿Qué pretendía o qué pretende la tutela que está en curso? La tutela que está en curso, lo que pretende es que se le dé trámite a la recusación temeraria que interpuso Jaime Granados. Ok. En esa tutela le correspondió a un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Ujú. un señor de nombre Ramiro Riaño Ya. Riaño. Ujú. Resulta que hace más de 10 años, creo yo, como fiscal general de la Nación, nombré a su esposa en un cargo dentro de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, el señor magistrado Ujú. considera que el hecho de que yo hubiera nombrado a su esposa hace 10 años era una causal de impedimento, se declara impedido para continuar el caso y el Tribunal de Bogotá le aceptó el impedimento. Ese es como
el eje central de este tema. Claro, Sin ahora, embargo, acá nos preguntamos, perdóneme, pues, ¿qué tiene que ver la esposa del señor en todo esto? Y pues su nombramiento hace 10 años. Es que el expresidente Álvaro Uribe, cuando pone el trino, que lo vamos a ver en segundos, cuando pone este trino largo, extenso y demás, ahí él pone, entonces, luego después de poner el tema de la esposa del magistrado Riaño, dice, entonces pregunto cómo se va a corregir que a mí me imputó y me puso preso el magistrado Reyes, compañero de trabajo de la esposa del senador Cepeda y contratista del gobierno Santos, en el proceso de La Habana del cual yo era opositor visible. ¿Cómo se va a corregir que a mí me acusó el fiscal Villarreal, nombrado por el doctor Eduardo Montealegre en la Fiscalía de San Gil y promovido luego como fiscal delegado ante la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga? Vamos, ¿cómo se explica esto que está diciendo el expresidente? entonces, muy brevemente completo el relato que inicié. Ujú, Y entonces el magistrado se declara impedido porque hace 10 años o más nombré a su esposa dentro de la fiscalía como correcto. fiscal en la Fiscalía General de la Nación. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando se presenta la tutela por parte del letrado Granados, en el mismo texto de la tutela, Granados dice que yo soy víctima dentro del proceso, que estoy reconocido como víctima dentro del proceso, Ujú, da mi nombre, da todos mis datos personales para que yo sea citado dentro de la actuación. Primer punto muy relevante, o sea, en el mismo momento en que se presenta la tutela y antes de que el magistrado adopte alguna decisión, el magistrado ya sabía que yo estaba como víctima, o sea, como un interesado dentro de la actuación de tutela. ok, Primer punto muy importante, o sea, él ok, sabía que yo era víctima, que ok, yo iba a comparecer en este proceso. Y a sabiendas de que yo era víctima dentro del proceso de Álvaro Uribe, el magistrado, el mismo día que le corresponde la tutela, declara una medida cautelar. ¿Cuál fue la medida cautelar que declaró ese magistrado? Ordenar la suspensión del juicio oral contra Álvaro Uribe, impedir que el senador Iván Cepeda siguiera exponiendo las relaciones que ha tenido durante su larga trayectoria delictiva Álvaro Uribe con el paramilitarismo. Y después de la medida cautelar, o sea, sabiendo que yo estoy en el proceso, dicta la medida cautelar y después de dictada la medida cautelar, el magistrado se declara impedido con el argumento, según él, de que por el hecho de que la lo esposa haya desprecio. trabajado conmigo, Mm, él hay un interés de su señora esposa en este proceso y se declara impedido. Pero ya. entonces, ¿cuál es el problema? Si él consideraba que existía esa causal de impedimento, porque la esposa trabajó durante mi administración, fue nombrada por mí hace 10 años dentro de la administración, él debía haberse declarado impedido en el momento mismo en que en que recibió la tutela. Es decir, si yo estaba mencionado, si sabía que era víctima, él no podía realizar ninguna actuación. El código procesal es imperativo en decir que una vez presentada la causal, inmediatamente él debe manifestarla. ¿Y qué Mm, pasó? Que no la manifestó. Expidió un auto para favorecer a Álvaro Uribe, arbitrariamente suspendió el proceso contra Uribe, donde empezaba a aflorar la verdad sobre las relaciones entre Álvaro Uribe y el paramilitarismo, y ahí sí se declara impedido. O sea, le hace el favor a Uribe y después se declara impedido. Eso claramente en el derecho penal se llama prevaricato por omisión. El prevaricato es un acto manifiestamente contrario a la ley y el acto contrario a la ley del magistrado es que sabiendo, según él, que había un impedimento, no lo manifiesta, favorece a Uribe y después de favorecerlo, ahí sí se separa del proceso, impedimento que le acepta el tribunal. Ese es el punto de discusión. ok. Por esos hechos, en el día de ayer,
yo le formulé una denuncia penal al magistrado, una Correcto. denuncia penal por prevaricato, porque frente a una actuación manifiestamente ilegal, como víctima yo no puedo guardar silencio. Ahora me voy a referir a su pregunta específicamente, María Camila, sobre el tema de la posición del expresidente Álvaro Uribe, investigado por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como el caso, entre otros, del Aro y la Granja, del Aro y la Granja y muchos temas de paramilitarismo. Uribe dice, si este señor Riaño Riaño, a quien yo no conozco, Ujú. no recuerdo conocer a la esposa de Riaño Riaño, entró a la Fiscalía General de la Nación, pero yo personalmente creo no conocerla, creo no conocerlo personalmente a él. Esto sucedió hace muchos años. Entonces Uribe dice, ¿por qué razón le aceptan el impedimento a el magistrado Riaño? Porque la esposa fue nombrada por mí hace 10 años en el proceso. ¿Y por qué no hacen lo mismo con el fiscal Villamizar, que fue el fiscal que con valentía y con muy buenos argumentos acusa a Álvaro Uribe por soborno a testigos y por fraude procesal? Y aquí Uribe trata de confundir a la opinión pública como siempre, porque Ujú. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Uribe, además de ser criminal de guerra, es un maestro en el arte del engaño. Uribe sería muy bueno para esas películas policíacas de Sherlock Holmes y el nacimiento de la novela y del cuento policíaco en el siglo X. Es un maestro del disfraz, un maestro del engaño. Estas son dos cosas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la causal que invocó el magistrado en Bogotá fue la causal de interés. ¿Qué significa? Que si el magistrado o un pariente tiene interés en el caso, se declara impedido. En este caso, él subjetivamente apreció que su esposa tenía interés en el caso. Pero miren ustedes que la causal es por tener interés en un caso. No hay ninguna causal en el estatuto procesal que diga es causal de impedimento Ujú. que haber sido dependiente o haber sido nombrado en una dependencia por una de las partes. Esa causal no existe en el ordenamiento procesal. La causal es la de interés en el caso. Y el interés es muy subjetivo. En este caso, el magistrado dice, mi esposa tiene interés. Ah, si él dice que la esposa tiene interés, pues hay que creerle que tiene interés. Y Ujú. él lo está expresando porque las causales son, si bien hay una enumeración literal, lo que dicen lo que llaman los abogados taxativas, es decir, es una lista cerrada, y él dice, es que mi esposa tiene interés, pues eso, él tiene entonces la convicción de que él no puede ser imparcial. Pero en No. el caso de Villamizar, creo que es el fiscal Villamizar, es muy distinto. La defensa de Uribe lo recusa con este mismo argumento. Y si no estoy mal, porque esto sucedió hace mucho tiempo, el fiscal dice, yo no tengo ningún interés en este caso. Es que el interés, cada uno lo manifiesta. Usted no define objetivamente intereses, sino que esto es un tema de íntima convicción, de una valoración de si un fiscal o un juez en el caso particular se sienten o hay razones para creer que es independiente, si es independiente o no frente al caso. El magistrado Riaño Riaño dijo, mi esposa tiene interés, por lo tanto, yo no soy independiente para fallar. En el caso de Villarreal, que enuncia el presidente Uribe, el maestro del engaño, del disfraz, de las máscaras, él dice, entonces, ¿por qué no se declaró impedido Riaño? Villamizar, Villarreal. diferente, Ujú. Villarreal, porque Villarreal dijo, yo no tengo ningún interés. Y entonces no le aceptaron esa recusación. Entiendo. Entonces ahora Uribe trata de habilidosamente, en forma sofista,
trata de equiparar dos situaciones que son totalmente diferentes, que Ujú. se rigen bajo parámetros distintos, bajo perspectivas distintas. Son dos magnitudes que son inconmensurables, es decir, que no pueden ser comparadas porque son totalmente diferentes. Ok. Entonces él ahora me imagino que cabalgará sobre otra tesis dilatoria más y me anticipo. Como se Sí, declaró impedido este magistrado y aceptó el tribunal, tenga la seguridad que ahora van a cabalgar sobre una tesis de que entonces es que lo mismo había debido pasar con Villamizar y este proceso es nulo. Eso es absolutamente falso porque, reitero, discúlpeme que sea tan reiterativo, pero lo hago para que la opinión, que no sea abogada, un poco entienda todos estos aburridos tecnicismos sí. jurídicos, pero son muy diferentes. De acuerdo, de acuerdo. Mire, usted cuando denuncia al magistrado Riaño por prevaricato, a mí me gusta siempre entender los delitos, ¿no? Y que la gente y la audiencia entienda el delito. El delito de prevaricato es cuando un servidor público, eh, pues, omite, retarda, niega un acto propio de sus funciones, ¿no? Sí, Entonces, señor. lo que está haciendo este personaje, según usted, es dilatar y dilatar y dilatar, ¿o Sí, no? señora. En primer lugar, es que, como usted muy bien lo dijo, María Camila, el delito de prevaricato consiste en dictar una decisión contraria a la ley. En eso consiste el prevaricato. Resulta que en el caso de los impedimentos, cuando se presenta la causal, el juez o el magistrado tiene un deber de actuar en forma inmediata. ¿Cuál es el deber de actuar? Si él considera que hay una causal de impedimento, inmediatamente tiene que separarse del proceso, ponerlo en conocimiento de los otros magistrados de la sala correspondiente. Resulta que él no hizo eso, sabiendo que según él existía un impedimento, porque reitero, desde el principio yo estaba mencionado en la tutela y él mismo me corre traslado, su despacho, para ser escuchado dentro de la tutela, entonces ya sabía que yo estaba ahí. Él tiene muy buena memoria y se acordó que hace 10 años designé a su señora esposa, pues el deber que surgía para él era declararse impedido. Como no lo hizo, entonces infringió un deber que era apartarse inmediatamente del conocimiento del caso y poner el tema a consideración de los otros miembros de la sala. En eso consistió el prevaricato por omisión, porque como muy bien usted lo dice, María Camila, el prevaricato es omitir un acto o rehusar un acto o retardar un acto propio de las funciones. Y Mm. específicamente el núcleo esencial de la conducta delictiva en este caso es retardar un acto propio de sus funciones. Y esto es palpable, esto es evidente. Sabía que yo estaba actuando, sin embargo, profiere una medida a favor de Álvaro Uribe y ahí después de favorecerlo sí se declara impedido. Esa es la esencia del prevaricato por omisión que cometió el togado Riaño Riaño. Acá nos preguntamos, ex fiscal Montealegre, y yo creo que esta es la última pregunta, porque todo el mundo se la sigue haciendo en este canal, en la opinión pública y demás, eh, ¿va a ser condenado el expresidente Álvaro Uribe? ¿Qué va a pasar con su caso? Porque esto ha durado años y puede durar muchos más. Con todo esto que pasa en todas las audiencias, porque hay una sorpresa adicional siempre, pues nos preguntamos, ¿cuándo se dará fin a esto? Y fin con términos de, ¿va a haber justicia? ¿No va a haber justicia? Mire, María Camila, lo primero que tengo que decir es que la defensa de Álvaro Uribe, desde hace varios años, y y es una conducta que se intensificó especialmente durante la administración de el nefasto fiscal Barbosa, muy cercano a Álvaro Uribe. Durante esa época se cometieron las mayores dilaciones de este proceso.
¿Por qué? Porque en forma contraria a la ley, o sea, a través de delitos, el fiscal que llevaba el caso de Álvaro Uribe, designado muy cercano al Centro Democrático, muy cercano a Álvaro Uribe, ese fiscal favoreció a Álvaro Uribe con decisiones contrarias a la ley, o sea, con prevaricatos. ¿Cuál fue el prevaricato que cometió, entre otros, este señor Gabriel Ramón Jaimes? Don Ramón, le digo yo afectivamente, don Ramón. ¿Cuáles fueron las ilicitudes que cometió? Hacer pretensiones y postulaciones de preclusión a favor de Álvaro Uribe, determinación del proceso Álvaro Uribe, cuando la prueba contra Uribe era manifiesta. Como lo he dicho muchas veces, eran montañas de evidencias que demuestran la responsabilidad de Álvaro Uribe en soborno y fraude procesal, algo supremamente delicado, especialmente en los sistemas acusatorios. Y como negaban los jueces con posiciones muy firmes, donde se decía aquí no se puede precluir, al contrario, hay evidencias en contra de Álvaro Uribe de que probablemente cometió los delitos. Y a pesar de las decisiones de los jueces, seguían haciendo una apariencia, una caricatura de investigación, pero para volver a favorecer a Álvaro Uribe, y así lo hicieron ya en varias oportunidades. ¿Eso qué significa? Que aquí hubo un periodo muy importante en este proceso donde la defensa de Álvaro Uribe, Granados y Jaime Lombana lograron indebidamente e ilícitamente prorrogar un proceso, dilatar un proceso con los delitos que estaba cometiendo la administración Barbosa. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo que están jugando es a la prescripción. Mm, Uribe no quiere que este caso sea fallado de fondo y no quiere que sea fallado de fondo porque sencillamente, como la evidencia es tan contundente, con la evidencia actual, si se profiere una sentencia, la sentencia necesariamente tiene que ser condenatoria y Uribe se expone a más de 15 años de prisión. Entonces, el único mecanismo de defensa que tiene Álvaro Uribe y su defensa es dilatar, dilatar, dilatar y dilatar a través de medios ilícitos. Entonces yo creo que ellos no van a lograr la prescripción, no van a lograr la prescripción porque todo este tiempo de dilaciones injustificadas del proceso no pueden correr a favor. Tiene que ser suspendido ese tiempo a la hora de contar, de contar el término de prescripción. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el argumento? El argumento es un argumento de teoría general del derecho. No es que exista una norma expresa en el código donde se diga es que este término en este caso, tiene que suspenderse. Existen para casos puntuales, casos de recusación, casos de libertades, pero la teoría general del derecho nos enseña que el abuso del derecho no puede generar conductas positivas a favor de quien está realizando ese abuso del ordenamiento jurídico. ujú, Entonces ellos no pueden, la prescripción tiene un sentido. La prescripción se declara porque es una garantía para el imputado, desarrollo de un derecho fundamental que es el derecho a tener un proceso justo sin dilaciones injustificadas. Es el derecho a que dentro de tiempos razonables se defina la responsabilidad de alguien. Ese es el sentido de la prescripción. Pero resulta que es que en este caso aquí no hay una responsabilidad del Estado en el ujú. sentido de querer vulnerar ese derecho de un proceso justo sin dilaciones injustificadas, establece la Constitución. Y resulta que es que la dilación no ha sido del Estado. La dilación no ha sido de, algunos fiscales, sino que ha sido de la defensa en connivencia con fiscales prevaricadores. Entonces Ujú, el delito en este caso no puede ser fuente de derechos para el victimario, para que
para el que incurrió en eso. Nadie en derecho puede alegar su propia culpa para obtener pretensiones y postulaciones favorables. Ese es el sentido elemental de teoría del derecho, de principios y de argumentación basada en teoría de los derechos fundamentales, por los Sí. cuales ese tiempo no puede ser contado. Pero entonces, si ya se sabe que están jugando a la prescripción la defensa del expresidente, pues, ¿qué se puede hacer? Pues mire, es que esto es patético. Era vergonzoso escuchar al letrado Granados la argumentación que dio, una larga argumentación sin sentido, que recusando a la juez, entre otros motivos, porque la juez quería actuar dentro del principio de celeridad de la administración de justicia. Es que hay un principio de concentración de la prueba, hay un principio de celeridad, hay un principio de eficiencia. Y la señora juez, precisamente para evitar más maniobras dilatorias, más de las que se han producido, pues ha tomado medidas correctas para evitar actos dilatorios. Es que ella tiene esa competencia. Entonces la crítica que le hacía el señor Granados, que esto es patético, da lástima, como abogado es decepcionante el ejemplo que está dando la defensa de Álvaro Uribe frente a los abogados, a las nuevas generaciones, a las víctimas, de que porque una señora juez cumple sus deberes agilizando un proceso en el marco de las garantías para que exista, para evitar la prescripción, que eso Sí. sea violatorio del debido proceso. Es un argumento insólito. El señor Granado duró 3 horas hablando y voy a hacer una confesión, yo bostezaba en medio de la audiencia escuchando tanto bla, bla, sin sentido de la recusación temeraria del señor Granados. Entonces, frente a la temeridad, la jueza actuó con un poder legal que tiene y tiene que rechazar de plano las Ujú. conductas dilatorias de las partes, como era este caso. Claro, claro. Pues mire, señor Montalegre, ¿ha pasado algo después de su anuncio a esta denuncia en contra de de este magistrado Riaño Riaño? Después de esto, ¿se han comunicado con usted? ¿Le han dicho algo? No, María Camila, la denuncia fue presentada el día de ayer, como le anuncié. En este momento, la fiscal general de la Nación tiene que designar algún fiscal, o le corresponderá a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia asumir la investigación. El próximo paso que yo daré es constituirme en víctima dentro de este proceso e impulsar con decisión, con firmeza, que Ok. este magistrado sea imputado por el delito de prevaricato. Perfecto. Pues muchísimas gracias, exfiscal. Muchas gracias, como siempre, por habernos atendido. Muy amable y vamos a seguir atentos a este caso, como siempre. Muchas gracias. Gracias, María Camila. Un saludo a todos los que nos escuchan en este día. Gracias a toda la gente también que nos vio y que pues ha venido opinando sobre este tema desde hace varios meses, ya años. Muchas gracias y nos vemos más adelante.